Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bey. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes. El día de hoy, para los que nos están mirando en redes sociales o en cable, van a ver que ando de naranja, porque si adivinarán dónde está mi corazoncito en el partido que se está jugando en este momento. Pero bueno, Jorge, los que están preguntando cómo va el partido, va 1-1 hasta el momento. Y mientras tanto, vamos a platicar en su programa El Patio de Atrás, el único programa especializado en Centroamérica de lo que acontece en Estados Unidos, porque al final la economía de Guatemala depende de la estadounidense, Jorge. Más del 50% de nuestra economía depende de Estados Unidos. Entre exportaciones y remesas. Exacto, pues yo realmente calculo que es algo como 70%, pero bueno, ahí vamos, pues, o sea, más o menos la mitad de nuestra población recibe remesas familiares de Estados Unidos y tenemos entre 3 y 4 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, más o menos el 20% de nuestra población. Sin más, Jorge, vamos a conversar el día de hoy de 3 grandes temas que ya los habíamos anunciado por nuestras redes sociales. @renimarian.twitter, o sea, @renimarian de X, igual que JJ Liber de Jorge Jacobs, y obviamente @liber.com. Entonces, Jorge, hoy vamos a estar hablando de qué está pasando en la reunión de la OTAN que está aconteciendo en Estados Unidos en estos días. 2, vamos a hablar de qué dicen, de qué día, cuándo, cómo y por qué va a anunciar el candidato republicano Donald Trump a su candidato o su seleccionado para vicepresidente para correr con él en estas elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y por supuesto el rifirrafe que sigue de que sí, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la capacidad para poder competir y seguir 4 años al mando. Sin más, Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos a platicar? Pues, y por supuesto vamos a hablar de qué dicen, de que sí es cierto que los republicanos dicen de que van a deportar a millones de estadounidenses en su plan de trabajo. Y una cosa es del dicho al trecho, y si pueden hacer de inmigrantes, perdón, de indocumentados. Los estadounidenses no podrían. De no estadounidenses, perdón, es que ando con la voz un poco rasposa, todavía sigo convaleciente de la voz. Y luego, por supuesto, Jorge, ¿de dónde podrían ser estas personas? Porque obviamente se están diciendo, tenemos millones de indocumentados en Estados Unidos. ¿Cuáles son los 6 países que más están, digamos, fuera de Estados Unidos, donde están llegando los ilegales a Estados Unidos, de acuerdo a algunas investigaciones? Por supuesto, también se encuentra ahí en esos 6 países Guatemala. Sin más, Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos? Pues obviamente por los 75 años de la OTAN. Bueno, Jorge, se están celebrando los 75 años de la OTAN en una gran fiesta en Estados Unidos, que ha comenzado el 9 de julio. Hay reuniones en Washington, está literalmente tomado Washington. Yo he visto unas fotografías, Jorge, de hace una semana estaba lleno de las personas que estaban celebrando el 4 de julio. Y ahora literalmente esas calles están bloqueadas, Jorge. No se pueden ir a ciertos lugares porque es la visita de los jefes de Estado miembros de la OTAN. Y por supuesto te imaginarás que ciertas áreas en Washington están blindadas. ¿Qué se puede esperar aparte de la reunión y la discusión que ya habíamos comentado la semana pasada en este mismo segmento? Bueno, ya llegó el nuevo primer ministro de Inglaterra. Te diste cuenta que fueron las elecciones el jueves, el viernes ya tenían nuevo primer ministro, entre viernes y sábado ya estaban hablando con el primer ministro de Ucrania, y ya el día martes, bueno, el día lunes ya estaba volando el nuevo primer ministro inglés hacia Washington. También llega el nuevo primer ministro holandés, así que son 2 nuevas caras, que son los fresh, los nuevos, los juniors de esa reunión. Se está despidiendo el secretario general y va a asumir el 1 de octubre Mark Rutte, ex primer ministro holandés. Cosas que se dicen: primero, que han de una u otra forma dejado claro que el camino de Ucrania para unirse a la OTAN es
de una u otra forma ya está el camino abierto, que eso no se puede regresar. Y dos, están buscando fórmulas y propuestas para que no importa quién gane en estas elecciones en Estados Unidos, el apoyo de la OTAN hacia Ucrania va a seguir sin cambios. ¿Qué más ha sabido, Jorge? Aparte de los chismes de que están todos mirando el inglés y los holandeses están mirando cómo van las elecciones, cómo va el partido, mientras sonríen en las reuniones. Sí, eso que dijiste ahorita hace un momentito es, no importa quién gane, realmente es la parte políticamente correcta, es si gana Trump, que no vaya a pasearse en la OTAN. Tú lo dijiste, no fui yo. Mira, hay que recordar que hace unos años el presidente Trump, en ese momento, presidente de Estados Unidos, fue a una reunión de la OTAN y les dijo, sin mucha casaca o sin mucho cuento, como diría muy cotidianamente acá en Guatemala, les dijo, miren, ya es hora que paguen más de las cuentas de la OTAN, porque Estados Unidos está pagando demasiado de los costos de lo que implica la OTAN. Por supuesto fue un gran rifirrafe, unas discusiones, estamos ofendidos porque está diciendo eso, algunos de los miembros de la OTAN en ese momento, y ahora calladita la boca, pues están poniendo más plata, están diciendo que vamos a hacer si gana Trump, y básicamente están buscando la forma de que la OTAN continúe en su apoyo a Ucrania si llega a ganar el presidente Trump ahorita, el expresidente Trump, ahorita en noviembre. Yo siempre me confundo entre presidente y expresidente porque la parte ceremonial es que aunque ya sea un expresidente, siempre te refieres a él como el presidente. Entonces, a veces como que sí, que no, porque la parte ceremonial diplomática y no solamente en Estados Unidos, alrededor del mundo te refieres a él como el presidente. Y eso aplica creo que también a los embajadores, porque también así siempre le siguen diciendo embajadores, aunque ya tengan 20 años de no ser embajadores. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa reunión? Bueno, primero, de una u otra forma todos estuvieron mirando, tenían los ojos puestos en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a ver cómo será que va a aguantar, será que va a lograr ganarle a Trump. Dos, Jorge, también hay que recordar que el día domingo fueron las elecciones en Francia. Tercer caso, o sea, cambiaron en Inglaterra, cambiaron en Reino Unido, pero no han cambiado en Francia. ¿Por qué? Porque inesperadamente el primer lugar se lo llevó la izquierda francesa, el segundo el partido de Macron y el tercero la derecha en Francia. Así que básicamente se espera que Macron está ahorita organizando gabinete para continuar él junto con la gente de izquierda. La lectura, como dijo alguien, no es que haya ganado la izquierda, es que votaron para que ninguno tuviera mayoría, porque está muy partido como el pastel, izquierda, centro y derecha. Así que tienen que encontrar puntos medios para que no se radicalicen para ninguno de los dos lados. Sí, eso fue una treta de Macron, hago la salvedad de ese resultado. A ver, ¿por qué piensas eso? Porque obviamente en las elecciones estas, pues son unas elecciones de segunda vuelta, como es notorio para el que haya seguido algo, pues la primera vuelta fue una semana y la segunda vuelta la siguiente semana, o sea, solo con un fin de semana, literalmente con una semana de por medio. Pero como funciona es de que si nadie obtiene el 50% en la primera vuelta, pues entonces se van a una segunda vuelta, pero ahí ya solo participan los que hayan pasado de, creo que es el 15%. Y entonces de los 300 y pico que había distritos donde había que dar segunda vuelta porque no se llegaba ¿El 50%? No se llegaba al 50%, no se llegó al 50% en la primera. Entonces, en muchos de esos eran 300 en los que había 311, algo así, en los que habían 3 candidatos, que cabal estaba el de la alianza de la izquierda, el de los del centro, que era el partido de Macron, y los de la derecha. Y entonces lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo el grupo de Macron y el grupo de la izquierda, para quitar algunos de los candidatos, esos terceros. El que tenía menos votos, entonces se los volaron. El que tenía el menor porcentaje, se lo volaron, entre ellos dos, ¿no? Y eso lo hicieron en 200 distritos más o menos. Y entonces ahí lo que hicieron fue evitar que hubiese división de votos. Y por eso fue que obtuvieron más diputados los del grupo de la Alianza de la Izquierda, luego los de Macron.
y luego los de la derecha, que si ven en la cantidad de votos, ahí pasa como en Estados Unidos a veces, que resulta que tienen esta alianza de la derecha tenía 10 millones de votos versus los otros que tenían como 7 millones cada uno, 7 o 6 millones, pero aún así los otros sacaron más diputados, pero es básicamente por ¿qué? ¿Cómo fue que le pusieron en la alianza federativa o algo así? Lo pusieron. La alianza contra Le Pen, realmente, o sea, hay que decirle, era una alianza contra Le Pen. Pues la verdad, como cada país tiene su propia forma de distribuir los votos y o sea, se va a las elecciones, pero cómo distribuyen los votos y asignan los espacios es dependiendo de qué país y cuál es la modalidad. No es propiamente como mayoría simple, como es, por ejemplo, en Guatemala o en muchos países de América Latina, sino que básicamente aquí es la distribución de los asientos es distinta, y en el caso de Francia pues hay un primer ministro y hay un presidente, y entonces aquí es como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y así como Macron dijo, bueno, ya fuimos, mira, yo te lo voy a poner así, en el caso de Inglaterra, ya era gallo cantado que después de 14 años la gente estaba harta y quería un cambio, y eso fue lo que promovieron los laboristas. Y en el caso de Francia, pues fue inesperado que llamaran a elecciones. Después hay que recordar que fueron las elecciones para el Europarlamento, donde ahí ganó la derecha en Francia, entonces ganó en el sentido de tuvo mayor número de votos. Ahí fue donde Macron dijo, ¿saben qué? Nos vamos a ir a elección, y pasó toda esta situación, y básicamente la situación es, bueno, yo estoy aquí, no tengo la mayoría, pero de una u otra forma, ni uno de los otros dos lados tampoco tiene la mayoría, así que yo voy a seguir aquí como por default, y es más fácil de una u otra forma ir negociando con quienes para mantenerme en el espacio. Eso fue mi lectura. Pero la situación es, tenemos nuevo líder de Países Bajos, que son de centro derecha, en Inglaterra, que son laboristas. Ambos han establecido que una de sus prioridades es la migración, que está llegando también ilegal, están siendo inundados por ilegales llegando a Europa, la Unión Europea, en la parte de la distribución de la Unión Europea, de cómo se van a ir quedando con los ilegales que llegan a pedir refugio, también es una gran discusión dentro de la Unión Europea. En Francia, pues yo creo que las cosas van a seguir más o menos igual, no sé qué tanto va a ser la negociación de Macron con la izquierda, pero imagino que van a ser más temas locales que temas internacionales, y Macron es de una u otra forma la cara más visible en Europa conocida en contra de Putin, después de haber intentado sentarse a negociar con él, ahora es el que más se pelea con él, aparte de Zelensky, obviamente, de Ucrania. Así que en el caso de Ucrania, creo que la situación se va a mantener más o menos la misma posición de la Unión Europea apoyando a Ucrania. La gran pregunta es qué va a pasar si gana Donald Trump, y por eso es que en las pláticas de la NATO es, bueno, ¿qué hacemos si gana Trump, mucha? Por un lado. Dos, ha sido muy claro que el presidente Joe Biden va a continuar siendo el candidato de los demócratas para esta elección. Ya dijo que él no se va. Ya los demócratas que estaban pidiendo su retiro, pues como bueno, ¿qué otra cosa nos queda? Hay análisis que dicen podría ser peor si él se retira. No tienen claro quién pudiera ganar o ganarle a Trump en este momento. Y la gran discusión, Jorge, es el día 15 de julio, el día lunes, comienza la convención republicana, donde va a ser declarado formalmente el candidato de los republicanos, el expresidente Donald Trump, y él ahí dijo que va a anunciar quién es el seleccionado por él para ser su vicepresidente. Todavía está deshojando la margarita, como se diría coloquialmente. Corren varios nombres, pero ya él ha dicho que él probablemente lo va a anunciar en la convención demócrata. No dijo día, solo dijo en la convención demócrata y la convención la convención republicana, y la convención es del 15 al 19 de julio. Y por supuesto los demócratas, y de ahí era mi error, mi error de demócratas, porque ya están tituando cosas, es que ya vieron que en la convención republicana ya dijo el partido republicano que van a deportar a millones de indocumentados de Estados Unidos. Y obviamente la gran pregunta es, ¿de dónde van a salir o a dónde los van a regresar? Porque por un lado, una cosa es que estén anunciando que lo tienen en su plan de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Una cosa es que digan en el plan de trabajo y otra cosa que legalmente lo puedan hacer. Y luego la gran pregunta también, Jorge, es en esa convención republicana, ¿qué más se puede esperar? Ya sabemos que el gallo cantado es Donald Trump como candidato a presidente por los republicanos. La gran pregunta es, bueno, ¿ya va a decir quién es su gallo tapado y quién es el vicepresidente o todavía no? Ya sabemos que él ha dicho que él va a elegir a alguien que quiera ser presidente de Estados Unidos, alguien que pueda hacer un buen trabajo de teamwork, y ahí están todos sonriéndole, todos los que quieren ser candidatos a vicepresidente le están mandando flores y chocolatitos, y también están diciendo, yo te puedo ayudar a conseguir más fondos, porque aquí es un tema de recaudación de fondos, y también a qué minorías le puede él hacer ojitos eligiendo a su vicepresidente. Hay dos minorías que pudiera él elegir a su candidato que pudiera atraer a esas minorías. Es latinos y afroamericanos. Hay que recordar que Kamala Harris fue seleccionada de una u otra forma por los demócratas porque de una u otra forma las personas afroamericanas se sentían identificadas con Kamala Harris. Así que la gran pregunta es, ¿quién va a ser el candidato a vicepresidente que va a proponer Donald Trump? Eso lo sabremos, esperemos, dentro de una semana. Y la siguiente pregunta es, ¿qué países pudieran estar siendo los receptores de que supuestamente los republicanos en un hipotético triunfo puede devolverles esos millones de indocumentados? Yo no creo que legalmente lo puedan hacer, pero es un poco del juego político y de asustar el petate del muerto. Por un lado decir, vamos a ser más duros con la inmigración ilegal, y por el otro lado están los demócratas diciendo, vieron, van a deportar a millones de personas, ya no pueden separar familias, mucha, porque nosotros ya dijimos que si alguien ilegal está casado con ciudadano estadounidense, pues a él ya establecimos una legislación que a esa persona no la pueden deportar. Pero la gran pregunta es, ¿a quién podrían deportar y a qué países? Pues hay un estudio, Jorge, que no quiero dejar de mencionar, que dicen son 6 países que son los que más migrantes han sido arrestados en la frontera de México. Y adivina qué países, Jorge. Pues obviamente el Triángulo Norte entran así por default. Fíjate que México. No. México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia y Ecuador. O sea, eso es de acuerdo a este estudio de sfr.org, que es un think tank, que se pudiera decir, o un tanque de pensamiento que ha hecho este estudio, que es del Consejo de Relaciones Internacionales o el Council for Foreign Relations, CFR, y ellos dicen, este estudio fue publicado el 9 de julio, y ellos dicen, mire, la dinámica y la escala de la migración a través de las Américas ha cambiado desde la pandemia del COVID, y hay millones de migrantes desplazados que están llegando cada año a la frontera de Estados Unidos-México, y vienen no solamente de México y los países de Centroamérica, del Triángulo Norte, que es como tú dices, no miren, o sea, ya no vienen solo de ahí. Ahora los que más están sumando es de los que están arrestando o están solicitando asilo en la frontera de Estados Unidos-México, es de México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia y Ecuador. O sea, de ahí miras la importancia de Guatemala. ¿Por qué? Los cubanos están tomando vuelos para Nicaragua, comienzan a caminar y por donde llegan, pasan por Guatemala. Venezuela, Colombia y Ecuador, la mayoría de ellos están pasando por lo que es Panamá. Ahí miras la urgencia y la emergencia que tenía el gobierno estadounidense de firmar con el nuevo presidente de Panamá. ¿Cómo carajos vamos a cerrar el paso del Darién? Porque por ahí están pasando. Y lo cerraron hasta medio millón una mínimo. Foto hoy en la mañana hasta con razor ribbon, así todo en medio de la selva. Lo que va a pasar es que entonces van a comenzar a tomar la ruta del agua. Ese es mi cálculo. Pero, y Cuba, que llegan a Nicaragua, yo miré unos videos de quejas de las personas de que en Cuba, de que estaban, miren, o sea, no nos están dejando subirnos al avión, somos cubanos y tenemos el boleto, hemos pagado casi que $2,000 por un boleto para llegar a Colombia, y de Colombia nada que te iban a tomar boleto, era de Cuba a Colombia, y de Colombia a comenzar a atravesar el tapón del Darién. Pues básicamente
pareciera que le dijeron a esta aerolínea a los estadounidenses, mira, como que ya deja de estar vendiendo esos boletos porque ya viste que les quitamos las visas y estamos sancionando aerolíneas, ¿verdad? No voy a decir el nombre de la aerolínea, pero eso era un poco de la queja de, miren, hemos pagado como $2,000 y ya no estamos llegando, ya no están dejando subir en el avión en Cuba para ir a Colombia y comenzar a caminar para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Y estamos hablando, Jorge, de que Cuba tiene una crisis económica que ya están diciendo que están en economía de guerra hace meses. Y lo que creo que están temiendo las autoridades estadounidenses es otra crisis de migrantes cubanos intentando llegar a costas estadounidenses, como fue la crisis de inicios de los 90s. Y eso, los Marielitos. Los Marielitos fueron en los 80s y luego fue en los 90, o sea, más o menos cada 10 años tenían una crisis. Entonces, ahora tienes Cuba con una crisis que es de la época del periodo especial, es la comparación de se cae el muro de Berlín, la Unión Soviética deja de mandarle su remesa para mantener el sistema cubano, se quedan literalmente sin nada, y entonces comienza el éxodo de los años 90. Y ahora la situación económica en Cuba es igual o peor. Y ahora tenemos los cubanos que llegaban a Nicaragua. Y ahí los gringos mirando a estos nicaragüenses se están diciendo vengan para acá. Bueno, ¿qué hicieron? Cerraron el camino de la aerolínea. Muchachos, ¿quiénes son los dueños de los aviones? Muchachos, vamos a poner sanciones. De pronto ya no pueden agarrar de Cuba a Colombia y comenzar a caminar. El camino que le está quedando es de Cuba a Nicaragua y comenzar a caminar. Y como se diría un buen chapín, y aquí vamos a terminar en este análisis, mucho de eso pasa por Guatemala. Ya no es todos los caminos llevan a Roma, sino en este caso la mayor parte de los caminos de los migrantes que están intentando llegar a Estados Unidos, llegan a nuestro territorio, a Guatemala. Así que esto vamos a seguir platicando en las próximas ediciones del Patio de Atrás. Su servidora Reni Bake se despide y muchísimas gracias por su atención y esperamos que el próximo miércoles ya sepamos quién es el elegido por Donald Trump para ser su candidato a vicepresidente, porque hasta el día de hoy el tándem y la batalla es Trump versus Biden, porque Biden no se baja de la competencia. Sí, así que veremos también qué sucede, porque también ha arreciado un poco la presión en contra de Biden para que se baje, pero quién sabe. Y pues de eso seguiremos conversando la semana entrante. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.